Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 16: Casa de hierbas en el Valle Exterior. El viaje desde la secta hasta el Valle Exterior duraba la mayor parte de una mañana, bastante cercana en la gran escala de un mundo de cultivo. El grupo avanzaba por estrechos caminos de piedra que serpenteaban entre colinas onduladas y bosques cultivados. A medida que se acercaban al borde de las tierras centrales de la secta, el terreno se volvió más salvaje, los árboles se volvieron más altos y densos, hasta que finalmente pasaron una losa modesta que marcaba el perímetro del Valle Exterior. Hunde notó inmediatamente el cambio de atmósfera. El aire aquí era diferente, la energía espiritual era menos mansa y estaba mezclada con madera y tierra los árboles brillaban débilmente a la luz del sol y sus hojas crujían ruidosamente con el viento. Las vides se enrollaban entre la maleza y uno de los miembros de su grupo señaló varios insectos que se alimentaban de energía residual. Aquí se habían establecido sutiles conjuntos de formaciones en la tierra que dirigirían la energía espiritual hacia adentro, al tiempo que establecían una barrera que disuadía a los no cultivadores de entrar y a las bestias que estaban dentro de escapar. Aquí es donde la secta obtiene una gran parte de sus hierbas espirituales, junto con núcleos y materiales de bestias. Mei-Lian explicó mientras se paraba junto a Hunde y miraba el bosque que tenía delante. Estaban parados en una cresta con vista al valle, planeando su descenso y viaje mientras descansaban para el esfuerzo que les esperaba. Escuché al Eldersen mencionar el valle de hierbas espirituales, donde cultivan y cosechan plantas. ¿Por qué molestarse en mantener este valle exterior? Hunde preguntó con curiosidad. Necesitamos adquirir experiencia luchando contra bestias, y muchas hierbas solo crecen en la naturaleza salvaje. Este valle exterior incluso tiene bestias de formación central en el centro. No puedo imaginar qué tipo de monstruos viven allí. Mei-Lian susurró y Hunde pudo ver la emoción en su rostro. Esta loca quiere pelear con ellos. Hunde pensó. El concepto de buscar realmente luchar contra algunas bestias aterradoras, o realmente buscar cualquier tipo de combate, estaba completamente fuera de la forma de pensar de Hunde. Quería disfrutar de su nueva vida el mayor tiempo posible y buscar pelea era lo opuesto a ese deseo. Comenzaron a caminar por el sendero desde la cresta hacia la zona boscosa, y Hunde notó lo tranquilas y pacíficas que eran las cosas. Era difícil creer que este lugar fuera peligroso en absoluto. Estaba rebosante de vida y el aire estaba lleno de cantos de pájaros que se llamaban entre sí y del zumbido de las cigarras. Mientras caminaban, una voz gritó nerviosamente desde detrás de Hunde. San, hermano mayor Hun. Se giró para ver a una de las discípulas más tranquilas, una mujer de unos 19 años, de mejillas redondas y ojos muy abiertos, que sostenía un libro fino encuadernado en tela en ambas manos. Ella se inclinó ante él rápidamente y extendió el libro hacia él. Esto puede ayudarte a identificar las plantas que encontremos. Pensé que podría gustarte. Dijo que su rostro se sonrojaba de un carmesí intenso mientras Hunde sonreía brillantemente y aceptaba el libro con un gesto de asentimiento. Muchas gracias. No tengo mucha experiencia con Spiritual Herbs y me preocupaba frenar al grupo. Hunde respondió cálidamente. La joven, Lin Yue, casi se desmayó de alegría cuando sus ojos se fijaron en el rostro perfecto y la sonrisa radiante de Hunde. Ella nunca había visto a alguien tan guapo en toda su vida, y el hecho de que él le hablara tan amablemente, que incluso se fijara en ella, le resultaba impactante. La hermana Mei-Lian tenía razón. Hunde es tan amable y noble como dicen los rumores. Lin Yue pensó mientras regresaba a su lugar en la fila. El grupo inicialmente se preocupó cuando Mei-Lian mencionó que le pediría a Hunde que se uniera a ellos. Todos habían oído que era increíblemente talentoso, poderoso y posiblemente incluso un inmortal reencarnado en el que todos los ancianos de la secta se habían interesado. Les preocupaba que fuera arrogante, dominante o que se enojara rápidamente. Incluso con la seguridad de Mei-Lian de que Hunde no se comportaría de esa manera, todavía albergaban sus dudas. Pero, después de interactuar con él durante el día, todos se dieron cuenta de que Mei-Lian tenía razón. Hunde no solo era talentoso sino también humilde y amable.
Era casi inaudito que un talento bendecido por el cielo admitiera que no sabía algo tan casualmente y aceptara un regalo de un joven. En cuanto a Lin Yue, Mei Lian había encontrado a otra persona que defendería la reputación de Hunde hasta la muerte. Hunde no se dio cuenta de todo esto mientras abría el libro y lo estudiaba mientras caminaba. El libro fue copiado a mano y las páginas estaban llenas de bocetos y notas sobre cientos de hierbas que se podían encontrar en el valle exterior. Incluía descripciones de raíces espirituales, patrones de hojas e incluso notas sobre los tipos de y a los que respondían las hierbas. Mejor aún, le dijo a Hunde cómo cosechar las plantas para garantizar que pudieran ser útiles en la alquimia o replantarse en el futuro. Esto es muy útil. Gracias de nuevo, Lin Yue. Hunde gritó después de haber leído aproximadamente una docena de páginas. Me alegro de que el hermano mayor Hun esté contento con mi regalo. Lin Yue respondió y su rubor se profundizó. El uso casual de su nombre por parte de Hunde, sin agregar, Junior Sister, llamó la atención del grupo y les hizo pensar que había más conexión entre los dos de lo que habían pensado originalmente. En el caso de Hunde, él simplemente no sabía mucho sobre cómo interactuar con otros en la secta y no lo pensó dos veces antes de usar su nombre tan casualmente. Después de todo, en la Tierra era completamente normal hacerlo. Mei Lian le dio una mirada a Lin Yue, con su expresión ilegible, antes de mirar hacia el bosque que había frente a ella. A medida que el grupo avanzaba por el bosque, se dispersaron lentamente para cubrir más terreno, pero tuvieron cuidado de no perderse nunca de vista unos a otros. Hunde se quedó cerca de Mei Lian y Lin Yue. La primera observó los alrededores mientras mantenía una mano en su espada y Lin Yue buscaba plantas. Hunde hojeaba las páginas de su libro mientras vigilaba su entorno, deteniéndose ocasionalmente para inspeccionar una mancha de musgo inusual o una enredadera que se enroscaba de forma antinatural entre la maleza. Unas horas más tarde encontraron su primera hierba espiritual, anidada en las raíces de un árbol antiguo. La flor de hoja verdadera tenía pétalos de color rojo brillante, pero estaba protegida de la vista por el grueso tronco del árbol. Una hora más tarde, encontraron una pequeña mancha de hierba Iron Rot, que adquirió un color gris opaco y era tan dura y difícil de eliminar como sugería su homónimo. Fue Lin Yue quien encontró un grupo de dientes de león espirituales, cuyos pétalos amarillos se balanceaban con el viento. Todas estas eran hierbas y plantas, rango 1 minuto, apropiadas para la alquimia y píldoras adecuadas para la etapa temprana de condensación de I. El grupo permaneció dentro del borde más externo del valle exterior, donde las bestias eran raras y débiles y la energía espiritual solo producía hierbas de rango 1. A medida que pasaba el día y llegaba la noche, el grupo acampó en un claro. Encendiendo fuego y sacando colchonetas de meditación de su bolsa de almacenamiento, pasaron la noche cultivando pacíficamente. Afortunadamente para Hunde, no llamó la atención porque no intentó activamente pasar al siguiente nivel. En lugar de eso, recorrió y en bicicleta por su cuerpo para refrescarse. Esto es cómodo. Hunde pensó. Toda la aventura le recordó a acampar cuando era niño. Su familia, cuyos nombres y rostros no podía recordar, caminaba por los bosques y nadaba en el río en las afueras de la ciudad. A diferencia de los demás que hubieran preferido encontrar una bestia espiritual a la que matar para obtener componentes valiosos, Hunde se contentaba con buscar hierbas en las afueras. Era más seguro, relajante y podía ganar suficientes puntos de contribución para obtener los recursos que necesitaba. Al día siguiente, el grupo se aventuró más profundamente a lo largo del perímetro exterior del valle, guiado por marcadores grabados en el árbol por discípulos anteriores. La niebla matutina se aferró al suelo del bosque mientras rayos de sol se filtraban a través del dosel. Era una hermosa mañana y Hunde estaba disfrutando su tiempo aquí, cuando Lin Yue vio una hierba cerca. Al revisar su libro, Hunde encontró la entrada que coincidía con la planta, una orquídea del cielo verde con pétalos que brillaban de un azul tenue y era un ingrediente de la valiosa píldora recolectora de I. Pero justo al lado había una serpiente más grande que una persona, con un cuerpo grueso y cubierta de escamas verdes. Tenía un aura débil de energía espiritual a su alrededor, identificando a la criatura como una bestia espiritual de primer nivel de condensación y podemos manejarlo. Mei Lian se ofreció, señalando con la cabeza a dos de los miembros de su grupo que también tenían espadas en las fajas de sus túnicas. Sacando sus espadas, el trío se separó y se acercó a la serpiente desde 3 direcciones. La serpiente, sintiendo el peligro, atacó,
pero el trío ya estaba en movimiento. Con una serie de movimientos rápidos y coordinados, la serpiente fue asesinada. El grupo se relajó y avanzó para cosechar la hierba y recolectar los valiosos ingredientes de la serpiente. Lin Yue acababa de colocar la orquídea en su bolsa de almacenamiento, mientras que Mei Lian había tallado el núcleo de la bestia, un pequeño objeto parecido a una joya que contenía la energía espiritual de la criatura, cuando escucharon un fuerte estruendo y la tierra vibró bajo sus pies. Otra serpiente salió de los árboles, esta mucho más grande, con un cuerpo más grueso y largo que su compañera. Sus escamas eran de un negro verdoso oscuro y helio ondulaba sobre su cuerpo como el calor que se elevaba desde una piedra caliente. Tercer nivel. Alguien gritó, ya retrocediendo. Los ojos de la serpiente eran fríos e inteligentes mientras se aferraba al grupo y golpeaba sin dudarlo. Su cuerpo era un borrón de movimiento, más rápido de lo que cualquiera en el primer nivel de condensación y podía lograr. Lin Yue permaneció congelada, con los ojos muy abiertos por el terror mientras las mandíbulas de la serpiente se abrían de par en par, revelando sus colmillos cubiertos de venenoso. Mei Lian levantó su espada en un intento de defenderse, pero estaba demasiado cerca, demasiado lenta y demasiado débil para detenerla. La pareja podía ver que se acercaba su muerte y sabían que no podían hacer nada para detenerla. Paso luminoso. El idorado de Hunde surgió instintivamente, como si su cuerpo supiera qué hacer a pesar de que su mente se había quedado en blanco ante el peligro. Se puso en movimiento, dejando tras de sí arcos de suave resplandor, como si estuviera atravesando rayos de luz. En un abrir y cerrar de ojos, apareció entre las dos niñas y la serpiente. Agarró a Mei Lian y Lin Yue por la cintura y aterrizó a varios metros de distancia justo cuando los colmillos de la serpiente se cerraban sobre su tenue y dorada imagen residual. Hunde lo soltó suavemente y Lin Yue se arrodilló con un jadeo, mientras Mei Lian lo miraba con los ojos muy abiertos e incrédula. Ella todavía sostenía su espada con fuerza en su mano, pero no había fuerza en su cuerpo para usarla. Detrás de ellos, el grupo se dispersó y corrió en todas direcciones. Pero la atención de la serpiente ahora estaba en Hunde, cuya mente finalmente había alcanzado su cuerpo y comprendido la situación en la que se encontraba. «Oh mierda, corre». Hunde pensó mientras la serpiente se levantaba para atacarlo nuevamente. Utilizando su y una vez más, Hunde huyó en un destello de luz dorada en la dirección más cercana, alejándose de la serpiente. La criatura, decidida a devorarlo, lo persiguió y fue atraída lejos de los demás. «Date prisa, Hunde nos está dando la oportunidad de huir, gracias, hermano mayor». Uno de su grupo gritó mientras levantaban a Lin Yue del suelo y huían. «Espera, ¿quién diablos dijo que estaba haciendo eso? Que alguien me salve, bastardos desagradecidos». Hunde gritó internamente mientras corría con toda la velocidad que Lumen Step y el Golden Chi de su cuerpo podían proporcionar. Capítulo 17. Espera hasta que regrese a la secta. Hunde corrió entre la maleza mientras el mundo era una nube de árboles y estruendosos sonidos de destrucción. Sus pies apenas tocaron el suelo mientras empujaba el paso luminoso hasta su límite. La luz dorada lo seguía con cada paso que daba. La enorme serpiente se estrelló contra la maleza detrás de él, su lengua bifurcada saboreaba el aire y su cuerpo escamoso se movía con aterradora gracia y velocidad. Cada vez que retorcía su cuerpo, la tierra vibraba y enviaba una sacudida de pánico a través de los huesos de Hunde. «Inútiles todos ellos». Hunde maldijo en su mente mientras apretaba los dientes y corría más fuerte. Todavía podía ver las expresiones de ojos muy abiertos en sus rostros y la forma en que se dieron la vuelta y huyeron en el momento en que la serpiente atacó. «Oh, pagarán cuando regrese». Hunde amenazó. El paso luminoso era rápido, pero tenía hambre de y Hunde, a pesar de los talentos de su cuerpo, era solo un cultivador de condensación de primer nivel. Cada ráfaga de velocidad quemaba las preciosas reservas de de Sudantian. El resplandor dorado que lo rodeaba ya parpadeaba y se oscurecía. Solo lo había sostenido durante menos de un minuto y ya estaba en su límite. Hunde tropezó levemente, jadeando mientras el sudor goteaba por su rostro. La serpiente todavía estaba cerca detrás de él, abriéndose paso entre los árboles, su silbido lo seguía como una pesadilla. Estaba desesperado y sus ojos buscaban por todas partes una forma de escapar o un lugar donde esconderse cuando lo encontró. Había una cueva, una ruptura oscura en una pequeña cresta, medio oculta por espesas enredaderas.
Hunde no dudó, se arrojó dentro de la cueva. Apenas había logrado atravesar la estrecha entrada cuando la serpiente llegó y se abalanzó sobre la cueva. La serpiente se estrelló contra la abertura de piedra con un impacto profundo y agrietado. Su cabeza no pudo pasar, pero su cuerpo se enroscó y se retorció mientras dejaba clara su intención. Se retorcía agresivamente y cada movimiento obligaba a su cabeza a adentrarse un poco más en la cueva oscura. Hunde se dio la vuelta y juzgó que la serpiente eventualmente se abriría paso a través de la roca y la tierra. Al ver que la cueva era más profunda, Hunde tomó su decisión. «Bien, estoy en esto ahora, estúpida serpiente». Hunde le gritó a la bestia mientras levantaba la palma derecha y recogía el poco y que le quedaba. La energía dorada se encendió y colocó su palma contra la pared. «Palma estrella que cae». Hunde gritó mientras golpeaba el borde de la boca de la cueva. La energía liberada brotó de su palma, iluminando la oscuridad como un sol en miniatura. A diferencia de lo que le ocurrió al melocotonero en su patio, no hubo una explosión tremenda. En cambio, la energía atravesó la piedra y formó grietas. Hunde retrocedió rápidamente cuando la entrada comenzó a derrumbarse y el polvo llenó el aire. La serpiente, al ver lo que estaba a punto de suceder, retrocedió con un silbido furioso mientras la abertura se sellaba con escombros. Hunde se quedó allí, jadeando en la oscuridad, con sus extremidades temblando y su completamente agotado. Sin pensar en el polvo ni en la suciedad, se sentó y se apoyó contra la pared para descansar. «Los mataré a todos cuando regrese». Hunde murmuró para sí mismo mientras cerraba los ojos y meditaba para recuperar su. Agotado, solo había ciclado la energía unas pocas veces antes de quedarse dormido. Cuando finalmente despertó, Hunde se sentó alarmado porque había olvidado dónde estaba. No podía ver nada y los músculos de sus piernas y brazos estaban doloridos y rígidos. Se sintió como si hubiera caído por una colina y hubiera golpeado todas las rocas a lo largo del camino. Con un silbido, Hunde se puso lentamente de pie, usando su mano en la pared como apoyo. Los recuerdos volvieron a inundar la persecución con la serpiente, de haber sido abandonado por los demás y de la terrible situación en la que ahora se encontraba. Hunde no podía ver y sus ojos no podían adaptarse a la completa oscuridad de la cueva. Con una respiración profunda y tranquilizadora, cerró los ojos y se concentró en su dantian. En su interior, la niebla de dorado que había sido brillante y resplandeciente contenía solo una astilla que parpadeaba tristemente. Hunde levantó la mano, con la palma hacia arriba, y le metió un hilo de I. El calor se extendió entre sus dedos mientras un suave brillo dorado florecía en su mano. La luz parpadeaba mientras proyectaba sombras largas y vacilantes contra las paredes. «Es mejor que nada». Hunde murmuró mientras se ponía de pie con un gesto de dolor. Sus túnicas azules estaban rotas y sucias, cubiertas de polvo y suciedad, y sus manos y brazos estaban arañados y ensangrentados por la persecución por el bosque. Hunde vio que el túnel giraba hacia adelante, estrechándose y creciendo de manera desigual, pero al menos continuó. El aire estaba húmedo, pero sintió una brisa en su rostro sudoroso, alertándolo de que probablemente había otra salida. Resignándose a caminar por la cueva, Hunde comenzó a caminar mientras intentaba ignorar el dolor en sus músculos doloridos. Hunde se prometió a sí mismo que, cuando regresara a la secta, la segunda cosa que haría después de asesinar a los traidores que lo abandonaron sería quedarse en su patio y no volver a irse nunca más. El tiempo se alargó y Hunde solo supo de su paso cuando su estómago gruñó. Sacaba una de las pocas pastillas de ayuno que le quedaban de su bolsa de almacenamiento y la dejaba disolverse en su lengua, desterrando el hambre y la sed una vez más. Hunde descansaba cuando no podía continuar o meditaba para recuperar algo de y cuando fallaba la luz de su palma. Finalmente, después de lo que parecieron días, Hunde vio una luz tenue más adelante que era diferente y más natural que la suya. Estaba pálido y estable, filtrándose a través de la cueva con suficiente brillo como para que ya no necesitara depender de su y para ver. Hunde aceleró su ritmo mientras perseguía la luz. Pensando que era la salida, se sorprendió cuando el túnel se abrió a una enorme caverna y se detuvo asombrado en la entrada. La luz provenía de una grieta irregular en el techo que permitía que rayos de luz solar natural se derramaran sobre una gruta serena, llena de exuberantes hierbas y plantas espirituales que brillaban débilmente con y condensado.
Vides de colores plata y jade enrolladas sobre pilares de piedra natural y hongos brillantes enclavados entre rocas cubiertas de musgo. En el corazón de la caverna había un estanque con aguas cristalinas que brillaban con una luz suave y azulada. De él irradiaban ondas de energía espiritual y el aire estaba lleno de vitalidad y, más rico que cualquier cosa que Hunde hubiera sentido jamás en la secta exterior. El solo hecho de respirar aquí hizo que Sui se moviera y pulsara, reponiendo su dantian. «Es un paraíso escondido», Hunde exclamó. Hunde se acercó al borde del estanque cristalino y miró hacia abajo a través de las aguas cristalinas que parecían vidrio. No dudó en quitarse las túnicas andrajosas y colocarlas en su bolsa de almacenamiento antes de meterse al agua. En el momento en que su piel tocó el estanque, un calor relajante lo invadió. Los dolores y molestias que lo acompañaban desde la persecución desaparecieron. Sus músculos se relajaron, sus moretones se desvanecieron y los cortes superficiales en su piel desaparecieron sin dejar rastro. La energía espiritual en el agua era tan pura y densa que Hunde podía sentirla filtrándose en su dantian y uniéndose al hidorado que ya estaba allí. Se hundió en el agua con un suspiro de satisfacción y dejó que el agua subiera más allá de sus hombros. Con los ojos cerrados y el cuerpo contento, el exhausto Hunde volvió a quedarse dormido. El hidorado dentro de él se movía y aprovechaba la energía del estanque. Sin que Hunde se diera cuenta, el agua comenzó a brillar con una luz suave y dorada teñida con el mismo tono violeta que marcaba su propio y. La energía del estanque armonizaba con su cuerpo y, a medida que la respiración de Hunde disminuía durante el sueño, la energía inundaba sus meridianos. Sideantion pulsaba y devoraba ansiosamente la energía. El hidorado fluyó más rápido y más fuerte hasta que, con una grieta interna silenciosa, la barrera que impedía que Hunde alcanzara el segundo nivel de condensación de I se agrietó. Cuando los ojos de Hunde finalmente se abrieron, se sintió renovado y bien descansado. Estirándose contento, notó los cambios en su cuerpo. Su dantian estaba lleno de masi y su cuerpo se sentía más fuerte. El estanque, que había estado radiante y lleno de I, se había vuelto quieto e incoloro. Su luz se había desvanecido y se había vuelto mundana una vez más. Este cuerpo se abre paso mientras duermes y es increíble. Hunde susurró de felicidad. Su comprensión y entendimiento del cultivo eran terribles, pero al menos su cuerpo sabía qué hacer. Tal vez todos mis otros avances ocurran mientras duermo la siesta. Hunde pensó encantado. Le preocupaba que le llevaría meses, o incluso años, progresar si confiaba en sus propios talentos. Por suerte se había topado con este paraíso. Hunde se levantó lentamente del agua ahora sin vida y vio que su piel estaba intachable, brillando con una vitalidad tenue y dorada. Sus rasgos se habían vuelto un poco más refinados y su presencia era un poco más intensa en el reflejo del estanque. Metió la mano en su bolsa de almacenamiento y sacó un nuevo conjunto de túnicas azules de discípulo de la secta exterior. Se vistió antes de centrar su atención en las hierbas y plantas que lo rodeaban. Muchos de ellos brillaban a la luz o brillaban con energía espiritual. Hunde recuperó la guía de hierbas que Lin Yue le había dado y hojeó sus páginas para comparar los bocetos y descripciones del interior con lo que estaba viendo en la cueva. Solo pudo identificar alrededor de un tercio de lo que vio y asumió que Lin Yue no esperaba encontrar ninguna de las plantas aquí cuando hizo su investigación. Usando su I, Hunde cosechó suavemente las plantas y hierbas mientras se aseguraba cuidadosamente de no dañar sus raíces o tallos. Colocó cada uno en su bolsa de almacenamiento, donde se conservarían hasta que regresara a la secta para depositarlos a cambio de puntos de contribución. Cuando la gruta estuvo libre de plantas, Hunde se giró para mirar un estrecho túnel lateral que había notado durante su trabajo. Este camino serpenteaba hacia arriba y, después de una larga subida, emergió nuevamente bajo el cielo abierto. Estaba parado en otro claro del bosque, lleno de un denso y espiritual y extraños cantos de pájaros que no reconocía. Hunde se tomó un momento para dejar que el sol calentara su rostro, algo que no había sentido en una eternidad, antes de juzgar dónde pensaba que estaría la secta en función de la posición del sol en el cielo. Es hora de regresar. Hunde dijo felizmente y partió entre los árboles. Capítulo 18. Este lugar es genial. Mei Lian y Lin Yue corrieron entre la maleza con los demás miembros de su grupo. Su respiración era irregular, sus túnicas estaban rotas y manchadas de suciedad, sudor y sangre.
Las ramas se arañaban las mangas mientras avanzaban para llegar a la seguridad de la secta lo antes posible. Detrás de ellos se oían los rugidos bajos y los chillidos de bestias enfurecidas cuyos gritos resonaban entre los árboles, un coro que no había cesado desde el momento en que la energía espiritual del valle exterior había cambiado sutilmente. Se había vuelto salvaje en un instante, como si algo hubiera cambiado y hubiera vuelto locas de ira a las bestias aquí. ¿Qué está pasando con la energía espiritual? Mei Lian jadeó. Su espada todavía estaba desenvainada, aunque la hoja temblaba ligeramente en su agarre debido a su agotamiento. No lo sé, parece que todo se está volviendo loco. Lin Yue exclamó mientras agarraba firmemente su bolsa de hierbas contra su pecho. El aire que los rodeaba palpitaba con una energía espiritual caótica. El equilibrio natural del valle exterior se había visto alterado temporalmente y las bestias aquí se volvieron más agresivas y cada vez más territoriales. Uno de los discípulos varones de su grupo, con la túnica hecha trizas y el rostro cubierto de sudor, miró por encima del hombro mientras corrían. Escuché a uno de los ancianos decir que este tipo de cosas pueden suceder cuando se encuentra un gran tesoro, una herencia oculta o una vena espiritual. Alguien pudo haber tenido una excelente fortuna. Genial para ellos, pero no tan bueno para nosotros. Las barreras de formación y las zonas seguras ya no funcionan. Este lugar es una trampa mortal. Otro discípulo, cojeando pesadamente pero siguiendo el ritmo del grupo, escupió las palabras con una maldición. Se agacharon debajo de un tronco caído mientras una bestia parecida a un pájaro en el segundo nivel de Chi Condensation chillaba mientras volaba por el cielo. Las criaturas del valle exterior se habían vuelto frenéticas por todo lo que había perturbado el flujo de energía. Ya no permanecían en sus territorios e incluso ignoraban los límites entre zonas. El grupo ya había sido atacado 2 veces en el camino de regreso por grupos de bestias de condensación y de primer nivel que habían sido expulsadas de su territorio por criaturas más grandes. ¿Crees que el hermano mayor Jun está ileso? Lin Yue preguntó de repente, con los ojos muy abiertos por la preocupación. La mandíbula de Mei Lian se apretó de preocupación y enojo antes de responder. Por supuesto que lo es. Arriesgó su seguridad para salvarnos. Ojalá hubiera sido más fuerte. Mei Lian susurró mientras sentía una oleada de vergüenza recorriendo su cuerpo. Hunde no dudó en salvarla y alejar a la serpiente gigante de ellos mientras ella se escondía debajo de un tronco por miedo a ser encontrada. Mei Lian sintió que nunca podría volver a enfrentarse a Hunde sin desplomarse avergonzada. Se escuchó un temblor que retumbó en el suelo detrás de ellos, seguido por el gruñido de algo grande moviéndose a través del bosque. El grupo avanzó, corriendo a través del borde del bosque hacia la secta con toda la velocidad que pudieron. Afortunadamente, se encontraron con otros grupos en el camino y pudieron viajar con más seguridad. Incluso hubo discípulos de la secta interior que habían sido expulsados de las partes más profundas del valle exterior. Cuando finalmente llegaron a la secta e informaron a los ancianos, la preocupación de Mei Lian con respecto a la seguridad de Hunde creció. No estaba a la vista y nadie lo había visto en el camino. Terrok, Fi Sigur. Mei Lian susurró mientras miraba en dirección al valle exterior y oraba por su seguridad. Podía imaginar a Hunde rodeado de bestias monstruosas y luchando por su vida, y sentía que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. ¿Por qué clase de infierno estaba pasando Hunde en este momento? Mei Lian pensó. Pausa de página. Este lugar es genial. Hunde exclamó mientras se agachaba para arrancar una hierba espiritual del suelo. La luz del sol se filtraba a través del alto dosel de los árboles, iluminando el bosque con parches de calor mientras Hunde caminaba a un ritmo constante y sin prisas. El bosque que lo rodeaba era tranquilo y pacífico, incluso reconfortante. Una suave brisa agitaba las hojas de los árboles, llevando consigo el refrescante aroma del musgo, la hierba y el dulce olor de las flores. Hunde se detuvo junto a un espeso grupo de plantas de hojas azules cuyas venas brillaban con y. Inclinándose, los comparó con el libro que Lin Yue le había dado. Inspeccionando sus hojas con los bocetos del libro, pronto identificó la planta. Azure Root, otro componente de la píldora recolectora de I. ¡Qué hallazgo! Hunde susurró alegremente mientras arrancaba con cuidado las plantas y las guardaba en la bolsa que tenía en la cintura. La bolsa de almacenamiento, que tenía el encanto de aumentar su espacio, estaba repleta de cosas que había encontrado durante su viaje.
Hunde estaba extasiado mientras silbaba suavemente para sí mismo mientras viajaba en lo que estimaba que era la dirección de la secta. El bosque hacía difícil estar seguro, pero el ángulo del sol y las montañas lejanas le daban cierta confianza de que tenía razón. Y honestamente, Hunde no se sintió apresurado a regresar. El valle exterior era rico en energía espiritual y Hunde se encontró tropezando con cada vez más hierbas a medida que viajaba. Estaba acumulando una gran colección y no podía estimar cuántos puntos de contribución traería su botín. Hunde exhaló satisfecho y se ajustó la túnica, que había sido perturbada por la brisa. Este lugar es perfecto. Hunde repitió. Si tuviera un lugar donde quedarme aquí y un suministro constante de pastillas para el ayuno, podría explorar durante meses. Hunde miró a su alrededor mientras caminaba, sus ojos recorrían el suelo en busca de más plantas y hierbas. Aparte de esa ridícula serpiente, esta había sido una experiencia fantástica. Apuesto a que los demás dibujaron esa serpiente de alguna manera, tal vez incluso a propósito. Hunde resopló y un destello de ira se apoderó de él al pensar en los demás. Mei Lian insistió en que estarían más seguros como grupo, pero había estado solo durante días y no había visto ni una sola bestia, criatura o amenaza en ninguna parte. Si hubiera sabido que el valle exterior era un paraíso, habría venido aquí antes. Los pájaros cantaban a lo lejos y Hunde continuó caminando. De vez en cuando, Elien Sudantian resonaba suavemente con el entorno que lo rodeaba, y Hunde sentía que el bosque acogía con agrado su presencia. Mientras tanto, sin que Hunde lo supiera, el resto del valle exterior se había sumido en el caos. Pausa de página. Un cisne gigante se elevó con gracia sobre el valle exterior, con sus alas lo suficientemente anchas como para proyectar una sombra sobre las copas de los árboles. Sus plumas brillaban a la luz del sol mientras se deslizaba sin esfuerzo por los cielos, llevando a un grupo de ancianos de la secta exterior de rostros sombríos sobre su ancha espalda. El Eldersen estaba de pie cerca del frente, con sus túnicas azules adornadas de blanco onduladas por el viento. Estaban escaneando el suelo en busca de cualquier señal de sus discípulos. Lo que había sido una zona de recursos relativamente tranquila para la secta se había convertido temporalmente en caos a medida que las bestias de abajo se volvían locas. Debajo de ellos, estallaron pequeñas batallas mientras los discípulos se apresuraban a luchar contra las bestias que luchaban entre sí por territorio. Todo había sido provocado por una repentina alteración de la energía espiritual que había afectado el equilibrio del valle exterior. El cisne bajaba cada vez que se veía un grupo o discípulo, y los ancianos, todos en el 10º nivel de condensación, intervenían para llevar a sus discípulos a un lugar seguro y restaurar cierta apariencia de orden. El Elder se frunció el ceño profundamente mientras se giraba para hablar con los demás. Hemos contabilizado a todos, con excepción de Hunde. El Elder se declaró gravemente. Fue visto por última vez alejándose de su grupo, llamando la atención de una bestia serpiente de 3er nivel. Temo que probablemente lo hayan devorado. Otra de las ancianas respondió sacudiendo la cabeza con tristeza ante la idea de perder a un joven discípulo tan prometedor. Pero el Elder Sen no estuvo de acuerdo. Sospechaba que Hunde ocultaba mucho sobre su propia fuerza y dudaba que una bestia del 3er nivel de condensación pudiera hacerle daño grave. Era mucho más probable que Hunde hubiera quedado aislado de los demás o se hubiera topado con un encuentro fortuito que le impidió regresar a la secta. El Elder Sen escaneó la tierra de abajo durante horas. Su sentido espiritual se extendió como una red antes de encontrar lo que estaba buscando. Allí, dijo de repente, señalando un claro debajo que no había sido tocado por la locura que afectaba al valle exterior. El cisne se inclinó y descendió, aterrizando suavemente sobre la hierba con un susurro de viento y hojas. El anciano saltó hacia abajo cuando vieron a Hunde paseando tranquilamente a la sombra de los árboles, con las manos entrelazadas a la espalda como si estuviera en un agradable paseo vespertino. Las túnicas de Hunde eran frescas y no estaban tocadas por la suciedad, mientras que su postura era elegante y serena. Su expresión era relajada y un débil aura de brillaba sutilmente a su alrededor, dando a los ancianos una pista de su reciente avance. Cuando vio al cisne y a los ancianos que habían descendido de su lomo, Hunde parpadeó sorprendido antes de juntar las manos e inclinarse en señal de respeto. Hunde saluda al Elder Sen y a los honrados ancianos de la secta exterior. Hunde los saludó, con su voz cortés y clara, con un rastro de confusión ante su presencia aquí. Lo miraron en silencio por un momento,
todos levemente estupefactos por su apariencia. No tenía ni un rasguño, su aura era tranquila y su ira constante y más profundo que antes. Los ojos de Zen se entrecerraron mientras sondeaba sutilmente el cultivo del joven y sentía que estaba en el segundo nivel de condensación y uno de los ancianos, que no había visto a Hunde antes, susurró asombrado. Parece un inmortal vagando por el reino mortal. Con la luz del sol golpeando a Hunde e iluminando su belleza, junto con su porte noble y su perfecta compostura, era fácil imaginar que era un ser celestial disfrazado de discípulo. «¿Qué paseo tan tranquilo estás dando, Hunde?», el Elder Zen dijo irónicamente. Estaba más relajado ahora que sabía que Hunde estaba a salvo. Habría temido tener que informar a los ancianos de la secta interior o al maestro de la secta de cualquier daño que pudiera sobrevenirle a tal talento. Las reglas decían que Hunde no podía recibir un trato especial, pero era imposible que la secta no se interesara mucho por Hunde. Estaba regresando a la secta, el Elder Zen. Espero no haberte causado ningún problema. Hunde respondió, todavía confundido sobre por qué los ancianos habían venido a buscarlo. Vio que había varios discípulos de la secta exterior a lomos del cisne, todos mostrando diversas heridas y signos de dificultad. ¿Pasó algo mientras estuve ausente? Hunde pensó en la serpiente arrasadora y se preguntó si también había causado problemas a otros. Quizás su encuentro con él no se debió a su grupo, sino que fue solo una coincidencia. ¿Problemas? Escuchamos que salvaste a tus compañeros, luchaste contra una bestia de tercer nivel y sobreviviste solo en el valle exterior durante una marea de bestias durante una semana. Serás el centro de atención de la secta exterior. Otro anciano respondió resoplando. Solo hice lo que tenía que hacer, anciano. Hunde respondió. El anciano le informó que el valle exterior no era seguro en ese momento, que las bestias eran hostiles y luchaban por territorio debido a una marea de bestias. Un evento donde la energía espiritual está desequilibrada y causa inestabilidad en las fronteras. ¿Una marea de bestias? ¿Es por eso que la serpiente nos atacó? Hunde se preguntó. Ahora entendía por qué esa serpiente estaba tan decidida a devorarlo, no tenía nada que ver con su grupo. Dejó escapar cualquier resto de irritación y enojo hacia sus compañeros. Ven, Hunde. Vendrás con nosotros. La secta está preocupada y ha habido suficiente entusiasmo durante una semana. Debes descansar y consolidar tus ganancias. Empujarse a sí mismo después de un gran avance dañará sus cimientos. El Elder Zen aconsejó después de intercambiar miradas con los demás. Hunde fue tan humilde como siempre, no admitió que arriesgó su propia seguridad para ayudar a otros y fingió no entender que el valle exterior era peligroso. El Elder Zen asumió que Hunde quería aprovechar esta oportunidad para luchar y entrenar. Después de volver a subir al cisne, este surcó los cielos una vez más y regresó a la secta. Capítulo 19 Cálculo de ganancias. Hunde entró al primer piso de la pagoda de los 9 tesoros y vio que el interior todavía estaba lleno de discípulos realizando sus transacciones y negocios en los mostradores de jade que estaban pulidos hasta alcanzar un suave brillo. El olor a incienso y hierbas espirituales flotaba en el aire mientras se dirigía a uno de los mostradores de servicio donde un discípulo sirviente mayor, vestido de gris, estaba detrás de una balanza y herramientas utilizadas para inspeccionar los artículos. El discípulo lo saludó cortésmente, a lo que Hunde se aseguró de responder con igual cortesía antes de colocar su bolsa de almacenamiento en el mostrador y comenzar a vaciar su contenido. Había manojos de hierbas cuidadosamente envueltas, plantas de color verde brillante y flores coloridas que aún tenían restos de rocío en sus pétalos. El hombre levantó una ceja y sus manos practicadas se detuvieron por un momento mientras asimilaba la cantidad y luego la calidad de las plantas. ¿Todos estos estaban reunidos en el valle exterior?, preguntó con incredulidad. Hunde era claramente un cultivador de condensación de segundo nivel de I, y el discípulo vestido de gris había oído hablar de la inestabilidad en el valle exterior. Era raro que un cultivador joven recolectara tanto, incluso cuando las cosas estaban estables. Sí, me aseguré de cosecharlos todos con cuidado. Hunde respondió con calma, asintiendo mientras sacaba aún más hierbas de su bolsa de almacenamiento y las colocaba en un espacio abierto sobre el mostrador. El hombre mayor comenzó a clasificar e identificar las plantas mientras un anciano de la secta exterior avanzaba desde cerca. Era una mujer de ojos agudos, vestida con túnicas azules y ribetes blancos,
y Hunde no la había visto antes. La anciana observaba la clasificación y la inspección con una expresión de interés reservado, aunque a veces sus ojos permanecían en Hunde más tiempo del necesario. Estos son bastante raros. El siervo discípulo murmuró. 2 tallos de hoja de sol púrpura, 3 lotos maduros de raíz de jade. El discípulo vestido de gris se alejó mientras sostenía un tallo con venas carmesí en espiral. Hierba fénix fuego. Fresco y sin quemar. Los ojos del anciano se entrecerraron de sorpresa y se acercó para inspeccionarlo, tomando con cuidado el tallo de hierba de la mano del discípulo. Esta es una hierba rara de nivel 2, adecuada para la etapa tardía de condensación de píldora para romper barreras, y este helecho. Monspirit solo crece en lugares infundidos con energía espiritual estable que carece de luz solar intensa. La anciana murmuró mientras tomaba una planta brillante de hojas plateadas y la giraba suavemente en su mano para inspeccionarla. Encontré una pequeña gruta en el valle exterior con una colección de plantas y un pequeño estanque. Hunde respondió mientras le ofrecía al anciano una pequeña reverencia. El siervo discípulo meneó la cabeza lentamente, incrédulo ante la buena suerte de Hunde, mientras miraba entre la cosecha en la mesa y el anciano a su lado. Hay más aquí de lo que muchos discípulos de la secta interior han cosechado en el pasado. Su calidad es alta y hay daños mínimos en las raíces o pétalos. Discípulo Hun, has demostrado talento para recolectar plantas y hierbas espirituales. La anciana elogió mientras colocaba el helecho Monspirit nuevamente en el mostrador. Después de una cuidadosa inspección y recuento, el anciano pidió la ficha de la secta de Hunde para registrar sus puntos de contribución y le informó que podían gastarse en la pagoda de los 9 tesoros o intercambiarse con sus compañeros discípulos. También había muchos establecimientos y puestos en la ciudad tranquila debajo de la secta que los aceptaban como pago. 49.736 puntos de contribución. La secta recompensa la calidad y nos vendrían bien más discípulos con su atención al detalle. Redondea el total a 50.000. El anciano ordenó al discípulo que estuviera a su lado. Hunde sonrió suavemente y se inclinó ante el anciano en señal de agradecimiento. Los puntos fueron transferidos a la ficha de la secta de Hunde. La placa de madera brilló por un momento cuando el número apareció con un suave timbre antes de desvanecerse ligeramente. La anciana quitó las plantas y hierbas con un movimiento de su mano. El pequeño anillo de su mano derecha brillaba con energía espiritual mientras almacenaba los objetos dentro del espacio interior. Al igual que la bolsa de almacenamiento que usaban la mayoría de los discípulos, un anillo de almacenamiento podía contener muchos elementos en su interior mediante el uso de encantamientos espaciales. También eran mucho más caras que las bolsas de almacenamiento, pero eran más fáciles de ocultar y normalmente podían contener mucho más. Me gustaría comprar algunos artículos. Hunde le dijo al siervo discípulo. Después de comprar varios frascos más de píldoras de ayuno, junto con algunos frascos de píldoras recolectoras de y que potencialmente podrían ser útiles en su cultivo, Hunde salió de la pagoda de los 9 tesoros con más de 45.000 puntos de contribución restantes en su ficha de secta. Soy rico. Hunde pensó felizmente. Ahora podía relajarse un poco sin preocuparse por morir de hambre o destruir accidentalmente su patio y no tener los fondos para devolverle el dinero a la secta. Eso no estuvo nada mal, aparte de ese encuentro con la serpiente. No me importaría volver al valle exterior cuando se asiente nuevamente. Hunde dijo internamente mientras comenzaba a hacer el viaje de regreso a su cueva en Upper Ridge. Había estado ausente durante más de una semana y decidió seguir el consejo del Elder Zen y relajarse un rato. Eli dentro de su dantián estaba tranquilo y asentado, pero el anciano le había advertido que avances consecutivos podrían dañar sus cimientos. No es que Hunde tuviera intención de cultivar de inmediato. Sabía que su falta de talento significaría que alcanzar el tercer nivel de condensación y requeriría mucho esfuerzo y no quería volver a estar recluido en su cueva durante meses seguidos. Tenía la intención de disfrutar de su vida y ahora que tenía dinero quería pasar a lo siguiente en su lista. Encontrando bellezas para su harén. Hunde vagó por los terrenos de la secta exterior con una expresión reflexiva, con las manos entrelazadas a la espalda. Paseó por patios, campos de entrenamiento y estanques de lotos. Muchos discípulos se inclinaron ante él para saludarlo, con los ojos llenos de admiración y curiosidad. Los cuentos de sus hazañas en el valle exterior, como había luchado contra una bestia mucho más allá de su nivel, entrenado en el desierto durante la marea de bestias,
Y no solo salió ileso, sino que con un cultivo mejorado y un tesoro de plantas espirituales, corrían desenfrenados por la secta. No solo la secta exterior, sino también los discípulos de la secta interior habían oído hablar de Hunde. Se rumorea que una persona es un inmortal reencarnado con un talento bendecido por el cielo y una apariencia inigualable, que es a la vez valiente y amable con quienes lo rodean. Fue debido a estos rumores que los discípulos no dudaron en llamarlo hermano mayor Hun, a pesar de que su cultivo era inferior al de ellos en la mayoría de los casos. Pero Hunde tenía un problema que le hacía fruncir el ceño. Pronto se difundiría un nuevo rumor en la secta de que Hunde estaba decepcionado de que los ancianos de la secta lo sacaran del valle exterior. Pensaron que Hunde estaba molesto porque no le permitían pelear y entrenar en el valle exterior durante la reciente marea de bestias, mientras que la verdadera razón por la que Hunde frunció el ceño era que no había encontrado ninguna mujer que coincidiera con su gusto. Había conocido a muchas mujeres talentosas, pero nadie lo había impresionado. Hunde no quería que la primera incorporación a su harén fuera solo una cara bonita o alguien con un cultivo decente. Quería presencia, carisma y alguien que realmente se preocupara por él. Hunde reflexionó internamente mientras caminaba antes de suspirar profundamente mientras estaba debajo de un sauce en flor y miraba el horizonte con nostalgia. Soy realmente el único reencarnador sin una mujer de grado celestial destinada a chocar conmigo. ¿Qué clase de guión roto es este? Hunde murmuró. Recordó claramente haber leído historias en las que alguien era isekai y estaba inmediatamente rodeado de mujeres hermosas. Tal vez estoy destinado a estar solo. Hunde se estaba deprimiendo. En su antigua vida no había tenido tiempo para las mujeres, sus estudios habían tenido prioridad. Siempre se había dicho a sí mismo que tendría tiempo para divertirse y conocer gente una vez que saliera de la universidad y tuviera una carrera estable. Esperaba que esta vida fuera diferente, pero parecía que estaba destinado a la soledad. Hunde caminó por el camino de regreso a su cueva, con el dobladillo de su túnica azul ondeando ligeramente con la brisa de la montaña. Tenía los hombros ligeramente encorvados y sus suaves suspiros se escuchaban con frecuencia mientras viajaba. Su lamento fue interrumpido por una voz que lo llamaba. Hermano mayor Hun. Hunde se giró y encontró a Renyu, el joven maestro que había conocido en la ceremonia de entrada, caminando por el camino hacia él. La arrogancia y la actitud altiva anteriores habían sido borradas, haciéndolo parecer mucho más amigable con Hunde que la última vez que se vieron. Pareces un erudito que acaba de reprobar los exámenes imperiales. ¿Qué te preocupa? Renyu preguntó. Hunde notó que había reemplazado su ventilador decorativo por uno que contenía energía espiritual, lo que lo convertía en un artefacto adecuado para el segundo nivel de condensación y Renyu, como joven maestro de su clan, tenía acceso a más recursos que la mayoría de los otros discípulos. Con su talento y el respaldo de su familia, no era nada extraño que hubiera alcanzado el segundo nivel de condensación y en tan poco tiempo. Hunde meneó la cabeza con tristeza y le dio a Renyu una pequeña sonrisa. No pasa nada. Es solo que tengo algunas cosas que pesan en mi mente. No hay nada de qué preocuparse, Renyu. Hunde respondió y el joven frunció el ceño. ¿Qué podría ser tan grave que pudiera causar que Hunde se sintiera tan melancólico? Renyu había oído que a Hunde se le había prohibido regresar al valle exterior hasta que las cosas se resolvieran. Tener la oportunidad de luchar y entrenar era un obstáculo tan grande que Hunde lamentaría su pérdida. Hunde está verdaderamente dedicado al camino del cultivo. Renyu pensó y sintió otra oleada de vergüenza por cómo lo había tratado durante el examen de ingreso. ¿Por qué no vienes conmigo a Tranquil City? Conozco un restaurante que sirve el mejor vino de este lado de la provincia, y estoy seguro de que podemos encontrar algo para ahogar tus problemas. Renyu se ofreció, decidido a compensar su conflicto anterior con Hunde. Era mejor hacerse amigo de una persona tan impresionante como Hunde que seguir guardando rencor. Hunde parpadeó sorprendido y su aire triste se levantó casi de inmediato. Sus ojos se iluminaron y enderezó su postura. Una ciudad, un restaurante con buen vino y gente más allá de la secta, esa es la oportunidad perfecta. Hunde exclamó internamente y su entusiasmo creció. Si no podía encontrar lo que buscaba dentro de la secta, entonces afuera podría contener las respuestas. Hunde sonrió y a Renyu le pareció como si el sol finalmente se hubiera revelado después de haber sido oscurecido por las nubes.
Todo parecía más brillante y Renyu no pudo evitar sonreír en respuesta. Hermano Ren, realmente eres una luz en mi hora más oscura, bebamos, festejemos y veamos qué nos depara el destino. Hunde dijo cálidamente mientras apoyaba una mano sobre el hombro de Renyu. Con eso, los dos descendieron por el camino hacia la ciudad mientras los ojos de muchos discípulos de la secta exterior los seguían. Capítulo 20 Vino en verde verano. Tranquil City estaba ubicada en la base del imponente pico que albergaba la secta de la montaña tranquila. Era una vibrante expansión de edificios ordenados, calles limpias y mercados bien mantenidos que pulsaban con el ritmo constante de la vida. La ciudad era más grande de lo que parecía cuando la miraba desde la secta. Era un lugar donde parte de la energía espiritual de la secta se filtraba suavemente, lo que lo convertía en un centro atractivo para cultivadores errantes, clanes y familias de comerciantes que buscaban comerciar con bienes y servicios que los cultivadores necesitaban. Cada secta, grande o pequeña, eventualmente atraería gente para servir a las personas que vivían allí o esperaban convertirse ellos mismos en cultivadores. La secta de la montaña tranquila era una de las sectas más grandes del continente sur, en sus 10.000 años de historia, la ciudad tranquila había crecido con ella. Había un flujo constante de discípulos vestidos de azul o gris que visitaban la ciudad, y se intercambiaban bienes y servicios de un lado a otro. Si Tranquil Mountain Sect era el corazón de este lugar, entonces Tranquil City era la sangre que lo mantenía bombeando. Incluso la pagoda de los 9 tesoros hacía la mayor parte de sus negocios con las tiendas de Tranquil City, vendiendo y comprando artículos en grandes cantidades. Pero la razón principal por la que la gente acudió en masa a Tranquil City fue la paz y la seguridad traídas por la secta mencionada anteriormente. La gente disfrutaba de un nivel de protección poco común, incluso en el continente sur. Claro, tendrían que rendir homenaje a la secta anualmente, pero, a cambio, nunca tendrían que preocuparse de que bestias espirituales, demonios o cultivadores demoníacos los atacaran. Incluso el crimen era relativamente raro dentro de las murallas de la ciudad, y los discípulos de la secta exterior frecuentemente aceptaban tareas de la junta de tareas de la secta a cambio de puntos de contribución. Cuando Hunde y Renyu cruzaron una de las puertas de entrada a la ciudad, el efecto fue inmediato. La multitud se separó sutilmente a su alrededor y sus cabezas giraron con tranquila curiosidad. El sol brillaba en sus limpias túnicas azules bordadas con el sigilo de la secta en la espalda. Una montaña envuelta en niebla y las fichas de madera de la secta que colgaban de sus cinturones brillaban claramente con energía espiritual. Eran jóvenes, refinados e inequívocamente de la secta de la montaña tranquila, y aunque la ciudad albergaba a muchos discípulos, la pareja se destacó. Hunde, en particular, atrajo más atención de la que le correspondía. Sus rasgos llamativos, su postura elegante y su aura radiante, lo hacían difícil de ignorar. Los susurros siguieron a su paso mientras los comerciantes hacían una pausa en medio del regateo y las mujeres jóvenes fingían no mirarlo fijamente. Pero Hunde no les estaba prestando atención. Sus ojos deambulaban por las bulliciosas calles, contemplando los coloridos toldos que se extendían sobre los puestos de comida que contenían brochetas picantes de carne y cuencos humeantes de fideos. Las tiendas de los alquimistas anunciaban píldoras, mientras que otras promocionaban artefactos, reliquias y manuales o técnicas de cultivo. El olor a incienso, comida y hierbas mezclados en el aire. Este lugar es perfecto. Es como la secta pero con comida, bebida y caos. Renyu le dijo a Hunde que su boca se curvó en una amplia sonrisa mientras miraba todo. Tenía su abanico en la mano y lo golpeaba rítmicamente mientras caminaba. Hunde sintió distraídamente, sus ojos escaneaban a cada transeúnte. Sus pensamientos estaban centrados en una sola tarea y su mirada era aguda. No estaba en Tranquil City solo por el vino. No he visto a nadie a quien me gustaría conocer mejor. Hunde se lamentó mientras su corazón se hundía. Quizás sus estándares eran demasiado altos, pero Hunde todavía era joven y no estaba dispuesto a hacer concesiones. La vida de un cultivador es larga y esta acaba de empezar para mí. Estoy seguro de que eventualmente conoceré a la mujer perfecta. Hunde exclamó mentalmente mientras intentaba ver el lado positivo y animarse. Llegaron a un restaurante ubicado cerca del corazón de Tranquil City, con un arco de madera tallada que lo proclamaba pabellón del susurro de Jade. Era un edificio alto y elegante que se elevaba con gracia sobre los tejados cercanos, con aleros curvos adornados con talismanes que brillaban débilmente con energía espiritual.
Hunde podía oler el aroma fragante de carnes sazonadas, bollos al vapor, tés exóticos y vinos finos desde la entrada mientras los delicados sonidos de la música llegaban a sus oídos. En el interior, una mujer de mediana edad con una túnica pálida de color lila estaba sentada en un estrado bajo, con sus dedos bailando sobre las cuerdas de un guqin con magistral precisión. La melodía que estaba tocando envió una ola de familiaridad a Hunde y atrajo sus recuerdos de la tierra, pero no pudo nombrar la canción. Renio inhaló profundamente y suspiró de satisfacción. Mi padre me trajo aquí antes de unirme a la secta. Solo el mejor restaurante puede ofrecer vistas a la ciudad y el mejor vino. Renio explicó que su voz se tiñó de nostalgia al recordar la última vez que estuvo aquí. Como si percibiera su presencia, un hombre delgado con túnicas azul plateado apareció frente a ellos y se inclinó. Invitados de honor de la secta Montaña Tranquila, por aquí, por favor. He preparado la mejor mesa que nuestro humilde establecimiento puede ofrecer. La pareja fue conducida escaleras arriba, a través de mamparas de celosía talladas y cortinas de seda, hasta una mesa privada en el tercer piso. La habitación era más tranquila y un poco más fresca que abajo debido a la brisa a través de los grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante tanto de la ciudad tranquila como de la montaña tranquila envuelta en niebla a lo lejos. Todavía podían ver y escuchar al músico de abajo, y Hunde se tomó un momento para disfrutar de su forma de tocar mientras Renio hablaba con el manager que los había mostrado a su mesa. Tráenos un frasco de vino Summer Amber. Renio ordenó con un gesto de la mano. Las cejas del gerente se levantaron levemente en respuesta a la orden antes de inclinarse y desaparecer por las escaleras. Hunde sospechaba que el vino era caro, poco común o ambas cosas. Cuando llegó el vino, venía en un frasco negro lacado que estaba sellado con talismanes escritos en oro y tinta roja. Cuando Renio rompió el sello, Hunde olió algo dulce con un matiz herbal agudo. El joven les vertió a cada uno un vaso de líquido transparente de color rojo pálido que brillaba débilmente con hilos de plata. Renio hizo girar el líquido en su vaso y observó cómo captaba la luz de la ventana. Una sonrisa débil, casi traviesa, tiró de las comisuras de su boca mientras miraba hacia Hunde desde el cristal. ¿Has probado el vino Summer Amber antes, hermano mayor Hun? Hunde se llevó su propio vaso a la nariz e inhaló el aroma fragante y ligeramente picante. No, esta es la primera vez. No tengo mucha experiencia con los placeres del vino. Hunde respondió pensando en su vida pasada. Había estado demasiado ocupado estudiando y con actividades extraescolares para mejorar sus posibilidades de ingresar a la universidad como para pasar tiempo bebiendo. Incluso cuando se matriculó en una de las mejores escuelas del país, no había ido a reuniones ni bares con sus compañeros de clase. Renio sonrió y asintió. Ah, entonces saboréalo. Dicen que recibe su nombre por la quemadura que deja, como los últimos días del verano cuando el sol todavía se aferra al cielo, pero se puede sentir el cambio de estaciones acercándose. Arde caliente y persiste el tiempo suficiente para recordarte que nada dura para siempre. Tienes un don con las palabras, amigo mío. Hunde elogió mientras levantaba su copa y tomaba un sorbo, dejando que el vino rodara sobre su lengua. Era rico y suave, con un calor lento y sutil, antes de florecer en su pecho como el sol calentando la tierra y desvaneciéndose al cabo de un momento. El hidorado dentro de su dantián se agitó mientras la energía del vino se elevaba hacia sus meridianos, pero afortunadamente no hubo perturbaciones a su alrededor. Hunde dejó escapar un aliento bajo y aliviado y dejó que una sonrisa satisfecha curvara sus labios. Esta fue una idea maravillosa, Renyu. Hunde murmuró mientras dejaba su taza suavemente sobre la mesa y dejaba que la música y la atmósfera del restaurante lo invadieran. Por supuesto que lo fue, hermano mayor Hun. Puede que Tranquil City no tenga la grandeza y la energía espiritual de la secta, pero ciertamente tiene sus encantos. Hunde se rió y miró por la ventana hacia el paisaje urbano y la montaña a lo lejos antes de regresar. De hecho, lo hace. Renyu se reclinó en su silla con su copa de vino en la mano y escuchó la música que venía desde abajo. La mujer estaba jugando bien, e incluso Renyu, que provenía de una familia rica y bien conectada, no pudo encontrar ningún defecto en su actuación. ¿Estás disfrutando de la música? Renyu preguntó al notar que la atención de Hunde seguía volviendo al músico. Renyu se preguntaba si Hunde tenía interés en la mujer que interpretaba, lo que habría estado fuera de lugar para su hermano mayor.
Renio no había notado que Hunde se interesara por las mujeres de la secta ni durante su estancia en la ciudad. A decir verdad, ni Renio ni nadie más en la secta exterior pensó que Hunde tendría interés en asuntos mundanos. Un inmortal reencarnado como él, como todos los rumores confirman que es, no tendría ningún interés en las mujeres. Hunde sintió lentamente con la cabeza mientras sus ojos permanecían fijos en la mujer de mediana edad que estaba abajo, que estaba tocando una canción con intensa concentración. Lo soy, pero no recuerdo el nombre de la canción. Lo escuché hace mucho tiempo, pero Hunde se alejó y un ceño fruncido apareció en su rostro. Renyu, escuchando por un momento, respondió. Se llama Flowing Water, una pieza que se hizo famosa en el Guqin hace 1000 años. Se dice que refleja el sonido de los ríos y el destino entrelazado. Los ojos de Hunde se entrecerraron y un destello de emoción cruzó su rostro. Renyu notó su reacción inmediatamente. ¿Podría ser que Hunde esté recordando algo de su vida pasada e inmortal? Renyu se preguntó. Renyu estaba a punto de levantar su copa nuevamente y drenar lo último del vino que había dentro cuando fueron interrumpidos por una conmoción.